10:39. Dice la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios añada bendición. Padre, te hemos cantado, te hemos ofrendado, hemos adorado tu nombre, hemos dado testimonio de tu presencia en nuestras vidas y en este lugar, Señor amado. Hemos hecho un recuento de las cosas buenas y malas que a través de estos años hemos tenido que vivir, Señor amado. Pero tú nos llamaste con un destino profético del cielo, Señor. No importa lo que pasemos en esta tierra, Señor, es simplemente un proceso en el cual tú nos llevarás a tener la recompensa eterna. Señor, en estos momentos abrimos el alma, el corazón para recibir la palabra tuya, Señor. Señor, te pedimos que tú hagas cambios en nuestra vida, Señor, pero cambios permanentes, cambios de vida eterna, cambios que nos lleven a tener la imagen tuya, ser el resplandor de tu gloria en todo lugar que caminemos. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Estaremos hablando hoy de una palabra muy pequeña: fe. Fe. Cuando nosotros le preguntamos a un cristiano qué es fe, todos nos repiten la misma explicación. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí llegamos, y ahí, para eso es fe. Pero para mí la fe va mucho más allá que simplemente un statement o una manera como Pablo lo dice. Para que la fe sea realidad en mi vida, yo tengo que aprender a vivirla. Yo tengo que aprender a absorberla. Yo tengo que aprender a hacer la fuente, la vida, la energía de mi vida cristiana, para yo poder ser un buen cristiano. Porque si yo no tuviera fe, todas las promesas de la Biblia se me caerían al piso. Amén. Si yo no tuviera fe, todas las cosas que la historia me habla de Jesucristo se me caerían al piso. Entonces, la fe es el punto importante mío como cristiano. La fe es la espina dorsal de mi conocimiento, de mi esencia, de mi caminar profético, de mi lucha para llegar al cielo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la manera como nosotros definimos nuestro caminar cristiano en esta vida. Nosotros podemos desglosar la fe en dos términos o dos elementos claros que nosotros tenemos que tener definidos de lo que es la fe. El primer elemento es que tienes que creer que Dios existe. Amén. Si tú no crees que Dios existe, de nada sirve tener fe. Porque la esencia de la presencia de Dios en nuestra vida se proclama, se hace realidad en nuestra vida cuando yo creo que Dios existe. Por ejemplo, tú y yo no vemos a Dios. Tú y yo no tenemos el placer, el honor de poder hablar con Dios cara a cara como Moisés hablaba con él. Entonces la fe es la esencia mía de que yo voy a conocer a Dios a través de esa mente, de esa simple palabra que se llama fe. Es el elemento de que Dios es real, de que yo hablo con Él cada mañana, porque cada mañana cuando yo me voy a mi lugar secreto a hablar con Él, Él está en aquel lugar. Yo no lo veo, no tengo que verlo, pero tengo la palabra, la conciencia de que Él me oye cada mañana cuando yo hablo con Él. Que Él es real en mi vida de tal manera que cuando yo le hablo, yo espero la contesta de Él. Que cuando yo le pido, yo espero la respuesta de parte de Él. Porque fe es lo que me motiva a mí a creer que aunque yo no vea, Él simplemente está conmigo en todo momento. Porque Él lo dijo en su palabra: estaré contigo todos los días hasta el fin. Y si Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin Él estará conmigo. Oh, dale un aplauso al Rey de Gloria. Este elemento hace que me apasione a servirle, porque Él es real y verdadero en mi vida. Y cuando hablo de servicio, es que hay personas que tienen que tener una relación como para ver a Dios como si fuera un amigo. No. Yo sé que Dios es nuestro amigo, pero yo no tengo que ver a Dios. Dios no tiene que hablarme a mí para yo saber que Él es real en mi vida. Es bien importante que nosotros entendamos este elemento de que Dios existe, de que Dios es real, que aunque yo no lo vea, Él es parte esencial o es la esencia total de mi vida. Porque sin fe es imposible yo agradar a Dios. El segundo elemento es que Él, por cuanto Él me conoce, Él me da regalo. Sí, Señor. Si fuera yo, estaría brincando y corriendo por ahí. Porque damos en Navidad de regalo a todo el mundo, ¿no? Usted no sabe que la palabra fe, la existencia de Dios mismo, es para regalar. De tal manera amó Dios al mundo
que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el hecho de yo conocer a Dios me garantiza que Él me va a bendecir. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando, pero el hecho de conocerlo a Él es una garantía de que Él me va a bendecir. Es que Él me da regalos, recompensas simplemente porque yo creo en Él. Dios es un Dios personal. Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Antes de que naciese te dijo el profeta a las naciones. Aleluya. Antes de que estuviera en el vientre de la madre ya Él te conocía. Yo personalmente nací en un hogar cristiano. Me crié debajo de los bancos de la iglesia. Yo recibí el Espíritu Santo antes de nacer en el vientre de mi madre. Yo tenía un destino profético que Dios iba a cumplir con mi vida. Aunque a los 12 años me fui al mundo y estuve 18 años dando vueltas en el mundo, pero había una palabra profética sobre mi vida. Todos los lunes por la noche, cuando había el servicio familiar, mi papá cogía una botella de aceite, nos ungía y dice: tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista. Empezó a marcar el destino profético de cada uno de los hijos. 5 de nosotros salimos pastores, simplemente porque había una palabra profética en un elemento de fe. Mi papá no sabía nada del futuro, pero él estaba marcando el futuro en una palabra de fe: tú vas a ser pastor. Llegó el momento que nadie creía, que un tecato, uno que usaba droga, que estaba en la calle, que no tenía esperanza, aún ni mi familia creía en mí. Eso fue lo que Dios utilizó para ponerme en el altar a predicar. Aleluya. Llegó un momento donde Dios llegó a mi vida. Yo no tuve que ir a una iglesia, ningún pastor fue donde mí a predicarme. El día que Dios tocó mi vida, yo estaba borracho, había fumado marihuana, estaba en unas condiciones que usted diría: Dios no le habla a una persona. Pero aquel día 17 de octubre a las 8 de la noche, exactamente a esa hora, borracho, arrebatado como estaba en un porche bebiendo, oyendo música del mundo, llegó la palabra de vida, llegó la palabra que se produjo muchos años atrás de fe de mi madre, de mi padre. Y allí a las 8 de la noche yo oí la voz de Dios que me dijo: son las 8 de la noche, tienes una cita conmigo. Yo sabía que era la voz de Dios, porque es que cuando Dios habla, la voz de Dios no hay forma de tú compararla con nada. Yo sabía que era Dios el que me estaba hablando. Se me cayó la cerveza, se me cayó el cigarrillo, salí corriendo al próximo teléfono que encontré a 2 cuadras de donde estaba, caí de rodillas, llamé a mi hermano y le dije: yo necesito que Cristo venga a mi vida. Aleluya. Producto de una palabra de fe que fue declarada más de 20 años atrás. Yo no sé si tú le puedes darle un aplauso al Rey de Gloria. Este elemento es el que te llama, aleluya, porque Dios llamó a Abraham, Dios te amó a Isaac, Dios te amó a Jacob, Dios te amó a Samuel, aleluya. Es que cuando Dios se antoja contigo, Dios te va a llamar para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas en la vida. A veces queremos que Dios, no, es que Dios se antoja contigo. Sí, Señor. Es que Dios se antoja contigo, aleluya. Él nunca pensó salir de Cuba, venir a pastorear acá en los Estados Unidos. Me imagino que nunca soñaste con él. Es que llega. Es que cuando Dios te llama, es que tiene propósito. La palabra fe empieza a tomar vida, porque Dios no es un Dios de que está a la distancia, no es un Dios que lo vemos cuando lleguemos al cielo. Dios es real. Tú puedes hablar con Él todos los días, tú puedes oír su voz, tú puedes oír cómo Él te habla al oído, tú puedes oír cómo habla tu espíritu, tú puedes oír cómo Él habla a través de la palabra. Es que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios real. Amén. Él es Dios real, es verdadero. Aleluya. Cuando la iglesia, cuando la fe a la iglesia, aleluya. Cuando Dios le habla a la iglesia para que la iglesia desate la palabra de fe. Oiga esta es la parte bien importante, porque Dios nos habla como individuos, pero Dios nos habla como iglesia. Vamos aquí. Y si la iglesia no logra desatar la palabra fe, nunca vamos a encontrar las promesas de Dios. Hace muchos años atrás, el hermano de Benny Hinn, Sam Hinn, él es pastor aquí en Orlando, fue a una conferencia en Houston, una conferencia de pastores, y empezaron a adorar a Dios, y la presencia de Dios cayó en aquel lugar, y cientos y cientos de pastores, todos en el piso llorando por la presencia real, tangible de la gloria de Dios en aquel lugar. Y él entre lágrimas le dice: Señor, Señor, ¿por qué la presencia tuya no cae así en mi iglesia? Y rápidamente Dios le dijo: porque los que van a tu iglesia no van a adorarme.
Bendito Señor. Para él fue un shock. Aleluya. Porque no todo el que viene a la iglesia viene a adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a desatar la palabra de fe, dice que el mundo fue creado por una palabra llamada fe, de lo que no existía. En otra palabra, si tú estás pensando ver la iglesia, nombre de la iglesia, poder del evangelio, ¿no? Si tú quieres ver la iglesia del evangelio en un próximo nivel, tú tienes que empezar a meterla en tu corazón primeramente. Amén. Gloria a Dios. Antes de que la palabra se suelte. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hablamos a Dios y le pedimos a Dios, Dios no oye lo que tú le dices. Dios lo ve. Amén. Si yo le pido a Dios un carro, Dios no está oyendo lo que yo le pido el carro. Él lo está viendo. Por acá me entienden mejor. Si tú le estás pidiendo a Dios crecimiento en la iglesia, tú tienes que empezar a desatarlo de la manera como tú lo quieres ver en el futuro. Por ejemplo, usted me pregunta dónde va a estar la iglesia Manantial de Bendición dentro de 5 años y te explico hasta el color del vidrio y las butacas y las... Porque yo estoy viendo lo que Dios está viendo. Me pregunta gente en mi iglesia y me dice, no sé, el pastor sabe. Con que el pastor sepa es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que empezar a desatar la palabra de fe para que lo que no existe empiece a tomar forma en el mundo espiritual. Habla la palabra de fe para que empiece a haber resultados tangibles. Oiga esto, cuando yo empiezo a desatar la palabra fe, fe significa es hablar el idioma que Dios conoce. Gloria a Dios. Fe es decir la palabra de autoridad. Dios existe en un tiempo que se llama Kairos. Kairos es el tiempo de la existencia eterna de Dios. ¿Vamos aquí? No, Dios no tiene medida de espacio ni de tiempo. Cuando la palabra fe empieza a tomar forma en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. Amén. Cuando las cosas que no existen empiezan a existir en el tiempo de Dios, Dios empieza a proclamar lo que ya nosotros hemos proclamado aquí en la tierra. Amén. ¿Qué sucede? Cuando nosotros proclamamos las cosas que no son, como si existieran, lo que estamos haciendo es coger nuestro mundo, nuestra petición y meterlas en el Kairos, en el tiempo de Dios. Porque una vez que están en el tiempo de Dios, Dios declara la palabra, que es la rema, la palabra de autoridad, de creación de Dios, y empiezan a tomar forma en el mundo natural. Amén. Entonces tú tienes que empezar a declarar una palabra para esta iglesia, para que tenga un futuro, porque Dios nunca habla del pasado. Si tú miras el Dios que nosotros le servimos, la única manera que Él mide el tiempo, el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, aleluya. El Dios, yo no sé si te estás entendiendo, aleluya, es que Dios no tiene medida, el Dios de todos los siglos, de la existencia eterna. Entonces tú y yo tenemos que desatar esa palabra de fe, porque si Él fue capaz de crear el universo, aleluya, simplemente por la palabra. Jesucristo le dijo a una higuera, no vas a producir más higos. ¿Y qué pasó? Se secó. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la creación de Adán, dice que las plantas daban alimento para el hombre. En otras palabras, tú ibas a una planta y decías, yo quiero un mango. Esa planta estaba supuesta a quedarte ¿qué? Mango. Porque toda la creación estaba sujeta a la mano del hombre. ¿Quién estaba allí hablándole de la higuera? ¿Quién era? Jesús. Aquella higuera, si no tenía higo, estaba supuesto a parir un higo para Jesús. Y no lo hizo. Suficiente para violar una ley divina del tiempo de Dios. No sé si está capaz de entender lo que le estoy hablando. Si yo quiero ver esta iglesia en el próximo nivel, yo tengo que empezar a soltar mi voz. Que Satanás oiga qué es lo que nosotros queremos. Que el mismo infierno sepa cuál es lo que va a suceder con esta iglesia. Mire, el año que viene la iglesia nosotros ya le tenemos el tema. Se llama el año de la explosión. No, eso para mí suena bonito. Que se le revienten los oídos al diablo, aleluya. Pero vamos a tener una explosión de crecimiento el año que viene. El año que viene nos vamos a duplicar como miembros. Y tenemos como 500. Para el año que viene empezamos a tener por 800, 900 o 1000 miembros en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos desatado una palabra de fe, hemos desatado una palabra de crecimiento. Hemos salido a evangelizar, hemos abierto programas de radio. Llevamos 30 días de oración 24/7. No hay una hora que en 24 horas no estemos orando por 24 horas. Por 30 días corrido, hoy terminamos. Gloria a Dios.
Le estamos diciendo a Satanás, oye, bien, la iglesia manantial de bendición entra a un nuevo nivel de fe, aleluya. Tenemos que entrar a creerle a Dios, aleluya, porque cuando Jesucristo habló, la higuera se secó. Cuando Pablo le dijo al cojo, levántate, el cojo se tuvo que levantar. Es que no hay una opción. Cuando un hombre, una mujer de Dios, cuando hay una iglesia que empieza a hablar el vocabulario que Dios entiende, una palabra de fe, las cosas tienen que cambiar. Las cosas tienen que cambiar. Porque a veces empezamos a ver las cosas a nuestro alrededor. No vea lo que está a tu alrededor, empieza a ver lo que Dios está viendo. Gloria a Dios. Y te voy a dar un testimonio que a lo mejor te sacude del área donde tú te estás encontrando. Cuando yo fui a pastorear a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, los domingos está todo el mundo viendo el juego de fútbol. No es el mejor lugar, no es la mejor hora para crecer. En nuestra iglesia no nos permitían un sign afuera. Nunca hemos tenido un sign afuera. Un día pusimos uno y llegó una tormenta a las 3 semanas y me tumbó el sign. Cuando yo fui para allá a ponerlo, el Espíritu Santo me dijo, ¿quién te dijo a ti que hay que poner un sign? Si yo soy el que te doy el crecimiento. Te estoy hablando cosas que son reales. O sea, yo no voy a ver lo que el mundo está viendo. Yo no voy a ver lo que los demás pastores del área pueden decir de mí. Yo no puedo hablar de lo que las demás personas están hablando. Yo voy a hablar lo que Dios quiere que yo hable, para que traiga crecimiento, para que traiga estabilidad, para que traiga las almas corriendo a este lugar. Sí, Señor. Entonces tú y yo tenemos que empezar a hablar el lenguaje de Dios, aleluya, porque la fe te llega el momento donde tú tienes que ofrecerle a Dios lo mejor de tu vida. Amén. Si tu vida Abel ofreció un mejor sacrificio, un sacrificio excelente, mejor que su hermano. Amén. La gente dice que Caín llevó los guineos más malos, y la Biblia no dice eso. Sí, porque a veces dañamos la Biblia. La Biblia no dice que la ofrenda de Caín era una ofrenda mala. Lo que estaba malo era que el corazón. Quizás él llevó los mejores guineos, los mejores frutos de su viña. El problema era la intención de su corazón. Sin embargo, a ver, dice que llevó una ofrenda que le fue ¿qué? Grata a Dios. Amén. Es que la fe te provoca a darle a Dios lo mejor de tu vida. La fe es lo que desata lo más importante que hay dentro de ti. Es como decirle a Dios, Dios, te voy a adorar, pero te voy a dar mi mejor adoración. Yo a veces provoco el grupo de adoración en mi iglesia y le digo, hoy yo quiero que adoren a Dios, pero quiero que lleven la adoración a un próximo nivel. Y aquellos jóvenes se envuelven en la adoración de una manera increíble. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de entender la palabra que su pastor, que su líder le está diciendo. Hoy quiero adorar a Dios, pero quiero adorarlo en un nivel que mueva la mano de Dios. A veces tenemos que hablar con Dios, porque si le voy a dar algo a Dios, tiene que ser algo de excelencia. La excelencia es cuando tú coges lo supremo, lo máximo, lo mejor y tú se lo entregas a Dios. Es entregarle mis primicias de mi adoración. Es entregarle las primicias. Es como decir, yo te doy la mejor semilla que yo tengo. Porque muchas veces somos mezquinos con Dios. Queremos que Dios nos dé grandes cosas. Es más, hay gente que ve a Dios como si fuera el welfare, ¿no? Sí, the welfare God. Es un mensaje que yo prediqué. Si voy donde Dios simplemente para pedir. ¿Y cuando me toca dar? Sí, Señor. A veces queremos que Dios nos bendiga de tal manera, pero cuando llega el momento donde yo tengo que traer mis ofrendas, mis diezmos, aleluya, esos diezmos y esas ofrendas no es la cantidad que nosotros demos, es que lo que tú das va a tocar el corazón de Dios de tal manera que toda la casa va a ser bendecida. Aleluya. Mi ofrenda tiene que ser mi mejor ofrenda para Dios. Mi ofrenda tiene que ser lo mejor para Dios. Porque cuando yo provoco la palabra fe en mi ofrenda, trae bendición a la casa, trae bendición a cada una de las familias de la iglesia. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy hablando. La fe te permite vivir una vida de excelencia. Es que cuando yo vivo en excelencia, yo no tengo otra cosa para dar, sino solamente excelencia. Amén. Es que cuando la fe se desarrolla dentro de mi vida, es lo único que yo voy a dar. Porque oiga esto, cuando yo doy una ofrenda de fe, cuando yo entro en la dimensión de lo que es la palabra fe, y mi vida completamente es excelencia para Dios, marco el destino profético de la próxima generación que viene detrás. Amén. Si tú miras la Biblia, dice que Abel, aún después de muerto, su ofrenda tocaba el cielo. Han pasado miles de años, 6.000 años. Y 6.000 años después todavía esa ofrenda está clamando a Dios.
Porque de esa palabra que fue declarada de fe, todavía tú y yo nos pegamos para recibir recompensas del cielo. Entonces hay ofrendas que tú das al cielo que tienen tanta excelencia, aún tú después de muerto, la próxima generación son bendecidas en tu herencia. Yo no sé si tú estás comprendiendo lo que te digo. Gloria al Señor. Eso es fe, algo que trasciende lo presente para vivir en el futuro de Dios. Si tú quieres cambio en tu vida, tú quieres cambio en la iglesia, tienes que empezar a desatar una palabra de fe, pero una palabra que provoque cambios en el mundo espiritual. La fe te hace salir de tu lugar. Por eso le dice a Abraham, Abraham obedeció y salió de su lugar para recibir su herencia. La fe te hace salir de tu zona de confort. La fe te hace salir de las cuatro paredes. La fe te hace ver más allá de las cosas. Es como vivir en un mundo en el cual Dios sabe que eres tú el que estás ahí. Por ejemplo, nosotros empezamos una iglesia hace un mes atrás. Bueno, hace 8 meses atrás. 8 meses atrás decidimos, un pastor cerró una iglesia porque no había miembros, no había forma de pagar el edificio. Y yo le dije, ¿cómo es posible que yo tenga aquí a México, a Nicaragua, a Guatemala, abrir una iglesia y una que está a mi lado se cierra? No es justo. Para mí, delante del reino de Dios, no es justo. Y en ese pueblo no hay iglesia hispana. Para mí, yo decía, eso es como decirle a Satanás, me ganaste la batalla, me puedes dar una bofetada, una cachetada. Y le dije, no, fui para allá, cogí, renté la iglesia, no teníamos miembros, no teníamos nada, no teníamos música, no teníamos nada. Cogimos todo lo que sobraba en la iglesia, fuimos, lo montamos, hicimos una inauguración y empezamos una iglesia sin miembros. Eso hay que tener pantalones, ¿no? Porque nadie empieza una iglesia donde no hay miembros. Hicimos una campaña, anunciamos la iglesia y empezamos la iglesia. El primer mes no llegó nadie. Al segundo mes yo le dije a mi esposa, la cosa está fuerte, ahora es donde la fe tiene que tomar foro. Llegó una familia. Hoy, todos los domingos se reúnen un promedio de 50, 60 personas, en 8 meses. Gloria a Dios, aleluya. No solo eso, hace 4 semanas atrás, un muchacho me dice, ¿por qué no empezamos una iglesia en el free market? Buena idea, el free market todo el mundo va a comprar, ¿no? No hay que llamarlo, ellos vienen. Ahora tenemos una iglesia en el medio del free market. Todo el que entra en el free market, frente a la entrada del free market, una iglesia. Allí estamos viernes, sábado y domingo predicando el evangelio. Todo el que llega le damos un tratado, todo el que pasa por allí le decimos, tú eres cristiano, no, pues ven para acá. Todos los fines de semana se convierte en 30, 40, 50 personas. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo te estoy hablando, pero yo te hablo una fe de evidencia. Muchos pastores del área llegan y dicen, oh, eso es bueno, pues vete, trae gente de tu iglesia. No, eso no es para mí. Si tú como pastor no consideras que evangelizar es para ti, estás en la profesión equivocada. Fe es ver las cosas que no son como si fuesen. Amén, gloria a Dios. Fe es saber que allí en el free market hay gente descarriada que va al free market pero no van a la iglesia. Ya tenemos un grupo de hermanos del free market. Ahorita le llamamos así, de Free Market Church. Le estamos llamando ahora a la iglesia sin paredes. Porque no tenemos paredes. Lo que tenemos es una fe que va más allá de los límites. Fe es salir de donde yo estoy para alcanzar al perdido. Fe es salir, porque cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, él no sabía para dónde iba, él no sabía las promesas. Él simplemente le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela y camina donde yo te diga que vas. Fe es moverte en el tiempo de Dios. Si yo me muevo en el tiempo de Dios, Dios conoce cuál es el lugar de mi destino profético. O sea, yo no puedo decirle a Dios, yo quiero llegar a aquella iglesia, yo quiero llegar a aquel lugar, yo empiezo a caminar. Dios se va a encargar de llegarme al lugar correcto en el tiempo correcto. Eso es fe, salir del lugar donde tú te encuentras para recibir una herencia celestial. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Y tercero, la fe te hace parir. Amén. Porque dice que Sara parió por fe. No tenía posibilidades. Sus tiempos ya habían pasado, pero hacía muchos años. La Biblia lo dice así, ya el tiempo de ella de ser mujer ya había pasado. Sin embargo, ¿qué provocó que ella tuviera un hijo? La fe. Fe. Entonces, el tiempo que tú y yo empezamos a parir una visión,
parir un destino profético, es que para tú parir, primero tienes que preñarte, embarazarte. Muchas veces queremos empujar, sin haber sido preñados. A veces queremos que pare una visión, pero todavía no hemos sido preñados de una visión de parte de Dios. A veces queremos parir una visión mía, personal, cuando no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que pare la visión de Él. Amén. Estamos aquí. Porque a veces queremos hacer cosas nuestras. Esto no es nuestro. El ministerio, la iglesia no es nuestra, es de Dios. Amén. Entonces yo no puedo parir algo que es mío, porque si es algo mío, va a morir. Pero cuando yo paro algo que fue implantado por el poder del Espíritu Santo, porque Sara no lo creía, por eso Sara se rió. ¿Cómo es posible que a esta edad yo tenga una hija? ¿Pero qué le dijo Dios? Por fe. Cuando tú y yo empezamos a ver la visión de Dios como Sara lo estaba viendo, cuando tú y yo nos preñamos de una visión, esa visión al día llegar el momento que tiene que parir. Usted no sabe que cuando yo fui al pastorado, Dios me dijo, prepárate, tienes 60 meses. Yo no sabía, 60 meses son 5 años, no sabía, me preparé, me hice ministro, fui a la Asamblea de Dios, cogí mis credenciales. A los 60 meses exactos yo salí a pastorear la iglesia que tengo. Voy un viernes por la noche a la oficina del distrito, hablo con el presbítero, el hermano Bonilla. Le digo, hermano Bonilla, yo y mi esposa ya estamos listos para pastorear. Y él me dice, pues mío, tienes que apuntarte en la lista, hay 37 personas al frente de ti y no hay ninguna iglesia vacante en estos momentos. Tranquilo, yo lo que quiero es que tú pongas mi nombre y me consideres. Ese fin de semana, 2 pastores renunciaron. El lunes él cogió el teléfono para llamar a mi primo, no a mí, a mi primo. Después de 15 minutos de conversación, él me dijo, ¿quién tú eres? Yo soy Evaristo. Discúlpame, yo pensé que tú eras el pastor amigo. Pero si llevo 15 minutos y no he identificado tu voz, esa iglesia te pertenece a ti. Bendito Dios. El próximo domingo me estaban instalando de pastor. No sé si usted está entendiendo lo que es. Es que cuando tú te preñas de una visión de Dios, esa visión tiene que salir. Pero no va a salir en el tiempo tuyo, va a salir en el tiempo de Dios. La fe te da de fuerza para tú creer la palabra, para que cuando tú paras, lo que tú pares no puede morir porque tiene un destino profético. ¿Usted cree que esta iglesia existe porque le plació al pastor que existiera? No, esta iglesia nació en el corazón desde Cuba para acá. Amén. Con un propósito. Sí, Señor. Ese es el que tú y yo vamos a realizar para que tome la forma correcta. Gloria a Dios. Para que no muera en el camino. La fe te hace parir, te recompensa para que las generaciones que vienen de atrás, tú ves que de esos niños que están por ahí, esos son los que van a recibir la herencia profética de esta casa. Sí, Señor. Tú simplemente empiezas a declarar la palabra profética sobre cada uno de ellos. Cuando tú empiezas a declarar la palabra profética sobre tus hijos, sobre tu próxima generación, sobre tu propio vecindario, es que Dios tiene que obrar cuando tú hablas en el mundo espiritual. Nosotros hacemos vigilia mientras hay gente en la iglesia reclamando al vecindario. Hay un montón de gente en la calle con aceite marcando las escuelas, la alcaldía, todos los vecinos. Este edificio, óyelo bien, Satanás, este territorio es mío. Tú hablas en el mundo espiritual las cosas que en el mundo natural tú quieres que tomen forma. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que yo te estoy hablando. Es que para que las cosas existan, nosotros tenemos que empezar a hablarlas en el mundo espiritual. Fe. Una simplemente palabra que se llama pistis en griego. Amén.